El juzgado reanuda la diligencia y continuamos con el interrogatorio de parte del señor Roger Eduardo Portilla Córdoba, a cargo de la apoderada judicial de la parte demandante. Se le recuerda a la abogada que tiene derecho máximo a 20 preguntas, evidentemente relevantes, es decir, referentes al tema que estamos tratando de resolver, que es la existencia de un contrato de trabajo entre las partes. Y al señor Roger se le solicita que haga una exposición clara, detallada de lo que se le pregunte, y no olvide que está bajo juramento. Puede encender su micrófono, por favor. Listo. Primera pregunta, abogada. Señor Roger, especifique cuáles serán sus funciones dentro de la empresa La Florida TV. Mi función era en la parte técnica dentro de la cabecera. Yo era el encargado de instalar, de manipular, de recepcionar los canales satelitales. Era el encargado de que todos los canales estuvieran dentro de la cabecera, estuvieran trabajando normalmente. ¿Qué tipo de relación tiene con el señor José Luis? Con él éramos compañeros de trabajo. ¿Cómo ustedes hacían con la situación financiera de la empresa? ¿Cómo era el pago de sus salarios o en la empresa? A él se le entregaba unos recibos mensualmente, de los cuales él hacía el recaudo. Él iba a las casas donde los usuarios y cobraba a los usuarios, y él cobraba su sueldo. Muchas veces cobraba más del sueldo, siempre salía descuadrado, siempre salía desfasado, y el sobrante me lo entregaba a mí para pagar las deudas, Sedenar, arriendo, los proveedores. ¿Y el tipo de ganancia que usted obtenía era cuál? Yo ganaba 1,5 millones ahí dentro de la empresa. O sea, el señor José Luis, su salario lo recaudaba él del pago del servicio. Sí, él mismo hacía los cobros y él mismo se pagaba él mismo. Y como le digo, él ganaba, creo que era 1 millón de pesos, pero siempre cobraba más de lo que era. Porque él, dentro de la autonomía que él tenía, él abusaba de la confianza que le había dado el dueño del negocio. ¿El dueño se refiere a quién? El dueño del negocio era mi señor padre. ¿Y su padre, él frecuentaba la empresa? No, él no iba para allá porque él poco conocimiento tenía del tema, y él no manejaba los temas técnicos ni financieros de eso, porque es un poquito complicado. Yo soy periodista y me he desempeñado toda mi vida en la televisión, entonces él me delegó todas las funciones a mí. Él simplemente hacía la parte, digamos, de cancelarnos y a él se le entregaban los dineros. A usted le cancelaba a su padre, me acaba de manifestar, ¿cierto? Pues con los recaudos que el señor hacía, o José Luis hacía, de ahí salía mi sueldo y el sobrante se le entregaba a don Segundo. ¿Y el tipo de funciones, el tipo de arreglos o de soluciones al TV Cable lo hacía, pues, según lo manifestaron los testigos, el señor José Luis? Y el encargado de dar esas o de repartir esas tareas, ¿quién era? Dentro del negocio habían diferentes, digamos, daños que se presentaban en las redes. Digamos un ejemplo, que ciertos canales se desaparecieron del televisor.
Entonces era mirar dónde era el daño. Si era dentro de la cabecera, me correspondía a mí. Yo tenía que desplazarme de aquí de Pasto, me iba para allá, buscaba el daño, si era en el satélite, las antenas, los equipos, y los arreglaba yo. Pero si los daños eran en la red externa, en los postas, el encargado era el señor José Luis. Los usuarios eran los que lo llamaban a él. Y cuando, digamos, que yo estaba allá, él hacía un cronograma. Decía, tenemos 10 arreglos, empecemos por este, y yo lo acompañaba a ayudarle, como decían los testigos, verificando que la señal esté bien, mirando mientras él estaba en el poste, yo miraba dentro de las casas, pero él hacía el cronograma, porque era a él a quien lo llamaban. A mí no me llamaban porque en el recibo no aparecía mi teléfono, aparecía el de él. En una de las testigos, la señora Ana manifestaba que había un local, el que usted arrendó para que sea la oficina de la Florida TV. ¿Nos podría explicarle al despacho esta situación? ¿Aclarar esta situación? En la Florida tenemos una casa arrendada. En la parte de arriba, en la terraza, tenemos las antenas. En el resto de la casa tenemos, en una habitación están los equipos de recepción y transmisión. O sea, es un stand con muchos equipos conectados, los cuales reciben la señal y todos ellos la distribuyen a la calle para cada usuario. Y en otra habitación es mi cuarto, donde yo me quedo cuando voy, pero allá no hay oficina, no hay recepción de clientes, de salas de espera, no hay, solo es la cabecera, que se llama técnicamente. No más preguntas, su señoría. La podrá escuchar de la parte demandada. José Luis Urbano ha sido debidamente juramentado y también debe absolver las preguntas de manera directa, no con evasivas, y recordando que está bajo la gravedad del juramento. Primera pregunta, abogada. Señor José Luis, sírvase informar al despacho cómo conoció usted al señor Roger. Al señor Roger lo conocí en el año 2010 por medio de la esposa en La Hormiga Putumayo. ¿Bajo qué circunstancias? ¿Nos puede comentar un poco? La señora me lo presentó y me dijo que había un trabajo el cual el señor se desempeñaba como director de un canal, se llama Primavisión Televisión, en La Hormiga Putumayo. Allí me lo presentó y el señor me delegó como vendedor ambulante de publicidad. Señor José Luis, ¿usted trabajó para la empresa Prismavisión? No, para la empresa Prismavisión no, para el señor Roger, que era el director del canal. ¿Nos puede explicar eso un poco? Porque en la demanda nos establece que trabajó para la empresa Prismavisión y en estos momentos me dice que para el señor Roger. ¿Me puede explicar, por favor, cómo es esa circunstancia? En primer lugar, yo empecé trabajando para el señor Roger, el cual, como vuelvo y le repito, me delegó para vender publicidad. Uno ganaba digamos por comisión, el 20%. Si uno vendía una publicidad de 100,000 pesos, 20,000 pesos era para uno. En segundo lugar, cuando el señor Roger obtuvo el sistema de televisión por cable en el Tigre, se lo compró un señor igualmente del Tigre, me delegó las funciones, la cual era como técnico y como cobrador y receptor de los recibos. Luego, en el año 2012, el 5 de diciembre del 2012, el señor compró el sistema de televisión por cable en la Florida,
en la Florida Nariño. Allá yo llegué también como técnico y como receptor de recibos, el cual mi función en ese momento fue cambiar toda la red que estaba en muy mal estado de cable 59, es un cable muy digamos básico para la televisión, a cable 11. Más o menos en esa función yo me dedicaba, salía de mi casa un promedio de las 7 de la mañana, trabajaba hasta las 12 del mediodía, que es la hora del almuerzo, tomaba media hora y luego me iba a trabajar. Había veces que el señor a mí me tocaba con otro muchacho, Cristóbal, a veces amanecer trabajando, porque la gente allá, la recepción de la señal en ese momento era muy mala y muy baja. Nos tocaba trabajar festivos, domingos y hasta de noche, o sea, amanecer trabajando. Es así que, por esa circunstancia de que la televisión era muy defectuosa en el momento en que yo llegué, yo conseguí muchos contradictores, como lo manifestaron los testigos. Ellos lo llamaban a uno en una forma, digamos, soez, y en palabras groseras, y pues yo les decía que esperaran. Llamaban no en una ocasión, sino en varias ocasiones. Entonces yo ya tomaba la determinación de que pues decía, por favor espéreme, es tan amable, o yo ya voy. Asimismo, en el año 2013 cambiamos la red de la cabecera a un punto que se llama La Merced y a un punto que se llama Porvenir, la red de cable 11 a línea de media con multitabs. Esa era la función que yo hacía y eso es mi trabajo. Señor Roger, señor José Luis, de forma concisa, ¿nos puede definir cuáles eran sus funciones para Florida TV? Mis funciones eran, en primer lugar, arreglar, cambiar, mantener, instalar, entregar recibos y recepcionar dinero. Y también dirigirme aquí a la ciudad de Pasto a entregarle los dineros al señor Roger o a la esposa. En la demanda, señor José Luis, que usted interpone, manifiesta que usted estaba dedicado al manejo del sistema de televisión, adicionalmente de las funciones que usted me acaba de decir. ¿Qué quiere decir manejo de sistemas de televisión? El manejo de sistema de televisión quiere decir que la señal se recepciona por un satélite, el cual se distribuye por medio de equipos y por medio de amplificadores se da la señal hacia el usuario. Poste a poste hay un cable que se llama primero, como le dije anteriormente, en cable 11, después en cable de media, multitabs o tabs, y se distribuye hacia las casas en cable 6. En las casas se hace una derivación de divisores de 1x2 según los televisores, 1x3 o 1x4 según la cantidad de televisores que tenga el usuario en la casa. Por medio de conectores llega al televisor por el receptor, por Varicá, y se autoprograma el televisor en KTV. Señor José Luis, usted manifiesta que la señal es captada por satélites y una vez distribuida a las casas. Es decir, que no se necesita empleados para que hagan esa función. Sí se necesita empleados, ya que en el sistema de televisión, al ser análogo, a veces se interrumpe la señal, o cuando se daña un amplificador, y digamos, ese es el amplificador de la cabecera, todo el pueblo quedaba sin señal. ¿Cuál era mi función? Llamar al señor Roger, decirle que el amplificador se quemó, él obtenía el amplificador, lo compraba o lo mandaba a traer, y yo iba hacia el sitio donde estaba el daño, me subía al poste, digamos con un maletín,
bajaba el amplificador malo, después subía el amplificador bueno, lo ensayaba, con un medidor de campo daba señal y se daba solución al problema. Todas las actividades que acabo de describir son realizadas afuera, es decir, en las instalaciones del poste y del cableado, de acuerdo a lo que usted me acaba de describir. Pero al interior de una eventual instalación no había empleados, ¿o sí? Sí, señora, el empleado era yo. ¿Qué hacía al interior de una eventual instalación? Al interior de una eventual instalación, digamos, en la casa, yo hacía la instalación interna del cableado. Todos los días hacía instalación interna. Todos los días hacía instalaciones internas, porque en la Florida es un pueblo pequeño y digamos, los arriendos son muy escasos, prácticamente todos los días había usuarios nuevos. ¿Qué quiere decir usuarios nuevos? Que se cambiaban de residencia, llegaba un usuario nuevo. ¿Cuál es el caso? Digamos, un médico que llega a trabajar al hospital. Entonces el otro señor quería la televisión, se afiliaba y tenía que yo ir y instalarle la televisión, instalar el cableado, instalar los televisores, todo eso. O sea, usted quiere decir que la Florida, siendo un pueblo pequeño, como lo acaba de manifestar, durante 5 años hubo diariamente afiliaciones de un pueblo pequeño. Sí, señora. Señor José Luis, ¿me puede manifestar al despacho o describir más bien al despacho cómo son las instalaciones internas de TV Florida? Las instalaciones internas, hasta el momento en que yo trabajé, constaba de un garaje, una cocina y una habitación, el cual se distribuía los equipos en el garaje, equipos de recepción y de emisión. La habitación la utilizaba el señor Roger y la cocina la utilizaba el señor Roger. Simplemente, y es una casa en la cual arriba en la terraza se obtienen las antenas y en el garaje están los equipos de transmisión para los usuarios. Señor José Luis, manifiesta el despacho cómo es un día laboral suyo, pero descríbamelo de lunes a domingo, todos los días. ¿Cómo son sus días de trabajo? Los días de trabajo en mi persona, yo empezaba prácticamente las 7 o 6 de la mañana, dependiendo el daño o dependiendo la gravedad de la cantidad de usuarios que no tenían señal. Yo llegaba a las 12 del mediodía a mi casa, me dirigía hacia el colegio de mis hijas, las traía, 12:20, 12:15 más o menos estaba almorzando, 12:30, 12:45 más o menos estaba saliendo y regresaba digamos en el horario en que fuera posible, ya que a veces los daños eran muy graves, lo cual es allá cae rayos y quema los amplificadores. ¿Qué quiere decir quema los amplificadores? Que de pronto se pueden quedar 3, 4 barrios o la vereda Panchindo sin señal. Entonces tocaba solucionar eso, ya que el señor pues me llamaba y me decía no hay señal en tal parte. Asimismo los usuarios llamaban y decían que no había señal. Yo tenía que ir a revisar, tenía que dirigirme en mi vehículo hasta donde estaba el daño, mirar el daño. Si era leve se podía arreglar ahí mismo. Si es grave, llamar al señor y decirle que por favor mande lo que estaba dañado para reemplazarlo, y asimismo reemplazarlo el mismo día para que la gente no siguiera llamando para solucionar el problema. ¿Y así eran todos sus días? Prácticamente, pues cuando había daños graves sí, y si no, cuando no había daños graves me dedicaba a cobrar casa por casa. Usted acaba de manifestar que su tiempo la pasaba entre el arreglo de instalaciones y el cobro de las casas. ¿En qué momento cumplía un horario? Yo cumplía un horario desde las 8 de la mañana a las 12 del mediodía. Y como le digo, si había que hacer un arreglo
digamos, prolongado, se tenía que pasar del horario. ¿Y quién le supervisaba? Es decir, si usted decía, bueno, hoy voy a estar hasta las 11:30 porque me duele el estómago. Yo siempre llamaba al señor a decirle, a manifestarle el trabajo que yo estaba haciendo, y se manifestaba, digamos, en el arreglo del otro día, porque si uno no arreglaba, digamos, para la vereda Panchindo, los usuarios llamaban y no pagaban el recibo. Entonces se tenía que solucionar el problema para que los usuarios hicieran el aporte o pagaran el recibo. La semana tiene 7 días, señor José Luis, y usted acaba de manifestar que trabajaba de lunes a domingo. De acuerdo a la narración que acaba de establecer, ¿se puede decir que usted se la pasaba todos los días de la semana reparando arreglos? Cuando se necesitaba, sí, se pasaba sábados, domingos y festivos. Cuando se necesitaba hacer los arreglos, me tocaba hacer eso. Pasar domingos, festivos, me tocaba hacer eso. Me tocaba hacer las funciones. ¿Qué tan frecuente era? Muy frecuente, como vuelvo y le repito, porque allá hay mucho daño. Había mucho daño, la verdad. Señor José Luis, manifiesta el despacho si a usted le consta que el señor Roger es el propietario de TV Florida. Pues a mí no me consta, no sé la documentación que exista, pero del que yo recibía órdenes, del que yo recibía, digamos, los recursos, y al que yo le entregaba el dinero y todo lo que se relacionara, es al señor Roger. Nadie más me daba órdenes a mí, solo el señor. ¿Se podría decir, señor José Luis, que entonces usted se entendía con el señor Roger nada más y no sé, eventualmente con su padre, el señor Segundo Portilla? No, señora. Señor Roger, si esto es así como acaba de narrar, que solamente usted se relacionaba con el señor Roger, ¿por qué el propietario de la Florida TV, el señor Segundo Portilla, es quien les pide a usted una certificación laboral? Porque el señor Roger me la dio la certificación laboral. Aquí está firmado por el señor Segundo Néstor Portilla, firmada el 20 de enero del 2018, siendo que el señor Roger era su empleador, de acuerdo a lo que usted narra. Coméntenos por qué se dirige al señor Segundo, para que este sea el que le certifique. En ningún momento me dirigí yo al señor Segundo. Para yo salir de la Florida Televisión, el día 23 de enero del 2018, el señor Roger me manifiesta que hay un trabajo en Cablepasto SAS, y él mismo, con la esposa, me realizan la hoja de vida, y él mismo me entrega la certificación del señor Segundo. Yo en ningún momento me dirigí al señor Segundo para que me diera la certificación. Señor José Luis, pero en los anexos de su demanda y en el acervo probatorio que usted allegó al despacho, está la certificación anexada por usted. Esa hace parte de su acervo probatorio. Es por eso que le pregunto, es decir, que usted desestima pese a que es su prueba. No tengo, o sea, cómo explicarle eso, porque como le vuelvo y le repito, la certificación me la entregó el señor Roger. Yo no me dirigía al señor Segundo. El trabajo el que él desempeñaba en Cablepasto SAS me lo manifestó el señor Roger para yo salir de la Florida TV el día 23 de enero del 2018, y él mismo con la esposa me hicieron la hoja de vida, y yo me dirigí a Cablepasto SAS, a la señora Lina, la jefe de talento, para adquirir el nuevo trabajo. Muchas gracias, señor José Luis. Bueno, vamos a terminar esta jornada escuchando los alegatos de conclusión. Les recuerdo que los alegatos de conclusión son el análisis probatorio que ustedes hacen sobre las pruebas agregadas al expediente.
Es decir, ustedes me van a decir que se haya probado con las pruebas documentales y testimoniales que se han agregado al expediente. Para ello no necesitan repetir los hechos de la demanda ni la contestación, eso ya está en el expediente. Tampoco se necesita que citen jurisprudencia, sino simplemente indican el número de la sentencia y la fecha para que el juzgado la tenga en cuenta. Van a tener cada uno 8 minutos. Les ruego respetar el tiempo. Entonces puede comenzar la apoderada judicial, la parte demandante, 11 y 17. Su señoría, me permito presentar mis alegatos de conclusión. Con respecto a las pruebas que se han recaudado en la presente diligencia, es necesario tener en cuenta que si bien los testigos han manifestado que la persona que realizaba los arreglos de la empresa La Florida TV es el señor José Luis, no hay claridad alguna de que con el señor Roger se trataba de una relación de compañeros de trabajo. Pues es claro entender que si bien habían una serie de actividades dentro de la empresa, las actividades que se realizaban por parte del señor José Luis no se realizaban por el señor Roger, lo cual pues desvirtúa que se trate entonces de una empresa de socios o de compañeros de trabajo, como lo manifiesta el señor Roger. Dentro de los testimonios que se recepcionaron, los testigos por parte de la parte demandada manifestaban no haber un cumplimiento de horario por el señor José Luis, situación que tal vez para ellos no es clara, pues se trataba de que ellos hacían unos llamados al señor José Luis para realizar algún tipo de arreglo o de instalación dentro de su inmueble, la cual por el señor José Luis no se cumplía, pero no por falta de cumplimiento de un horario laboral, sino por falta tal vez de una organización en la agenda por el señor José Luis. Ahora, para que se trate de un cumplimiento de horario dentro de una oficina, tal como lo quiere hacer ver la parte demandada, dentro de las funciones que se realizan en La Florida TV, muy difícilmente podría tratarse de un horario tal vez de 8 a 12, de 2 a 6, porque las funciones que se realizaban por lo general y en la mayor parte del tiempo eran por fuera del lugar donde se estaba arrendando para que se dé las funciones de La Florida TV. Pues se tratan de funciones de instalación, de arreglos, de cobro de facturas, de entrega de facturas, lo cual difícilmente se podía hacer dentro de un recinto cerrado o dentro de una oficina. Por lo tanto, el trabajo que desempeñaba el señor José Luis, pues obviamente se tendría que hacer por fuera de las instalaciones y cumpliendo un horario tal como él lo manifestó dentro de su interrogatorio. Manifiestan también dentro de los testimonios que se los miraba todo el tiempo juntos, pero no es esto un significado de que ellos sean socios o sean compañeros de trabajo. Pues en todos los testimonios que se tomaron o que se rindió declaración el día de hoy, todos los testigos manifiestan que la persona que realizaba los arreglos era el señor José Luis. Por lo tanto, si se trataba de una empresa de socios o de compañeros de trabajo, como lo manifiestan, las actividades deberían ser equitativas o deberían ser las mismas. Lo que claramente pues se nota que no es cierto. Esos son mis alegatos de conclusión, su señoría. Muy bien. Tiene la palabra la apoderada judicial de la parte demandada. 11 y 20. Muchas gracias, señor juez. Paso
a dar a conocer mis alegatos de conclusión a fin de que se tengan en cuenta al momento de dictar su fallo, sobre lo cual se solicita que se despache desfavorablemente las pretensiones solicitadas en la demanda, toda vez que no se encuentra aprobada la prestación personal y subordinada por parte del señor José Luis a favor del señor Roger. Se puede observar cómo todos los testigos e incluso la testigo por parte de del señor José Luis manifiestan no constarles que haya existido el cumplimiento de un horario o el cumplimiento de órdenes por parte del señor José Luis a favor del señor Roger. Adicionalmente a esto, se puede vislumbrar claramente cómo existen contradicciones en el contenido de la demanda versus la narración que el señor José Luis acaba de rendir. Sobre estas contradicciones es pertinente establecer que el señor José Luis manifiesta haber conocido al señor Roger desde el año 2010, siendo que en el libelo de la demanda indica haberlo conocido desde el año 2009, donde además precisa que desde el 4 de junio del 2009 ya trabajaba con el señor Roger. Adicionalmente a eso, precisa que trabajó como publicista de la empresa Prismavisión, empresa además que cabe resaltar, tal y como en el acervo probatorio de la parte demandada se aportó, no existe. Aún así, el señor José Luis insiste que trabajó en la empresa Prismavisión como publicista, cosa que también es contradictorio con el libelo de la demanda, en el que se establece que trabajó como técnico de dicha empresa. Adicionalmente a ello, encontramos de que el señor Roger indica haber trabajado para la empresa Prismavisión en un lapso de tiempo en el que también se logró probar que hacía parte de una transportadora con domicilio en la ciudad en Putumayo, de tal forma que no era posible que el señor José Luis esté cumpliendo con sus servicios laborales para el mismo tiempo en dos empresas totalmente distintas. Ahora bien, en cuanto a su trabajo en la empresa TV Florida, encontramos que el señor José Luis, tal y como lo acaba de establecer, prestaba sus servicios para la reparación de cable. Según el señor José Luis, para la reparación de cable también cumplía un horario de lunes a domingo. De acuerdo a lo que el señor José Luis manifiesta, todos los días en un municipio pequeño como La Florida se presentaban daños que requerían de su servicio. Sin embargo, tal y como los testigos expusieron al despacho, aún la testigo de la parte demandante manifestó de forma clara que nunca miraron que el señor José Luis cumpliera un horario como tal, y por el contrario, fueron muy precisos en manifestar que muchas veces tuvo inconvenientes con los usuarios de TV en virtud de que no cumplía o no asistía a las casas para realizar los trabajos. Adicionalmente a ello, es preciso indicar que la parte demandante no cuenta con un acervo probatorio fehaciente del que se pueda concluir que el señor José Luis estaba vinculado laboralmente con el señor Roger. Por el contrario, a la demanda es anexa una certificación laboral suscrita por el señor segundo Néstor Portilla Ramos, sujeto que no hace parte del presente litigio, pero que al ser una prueba llegada por la parte demandante es necesario resaltarla,
en virtud de que una vez preguntado el señor José Luis, indica no constarle y no saber por qué existe esta certificación, pese a haber sido aportada por él. Por todas estas contradicciones, señor juez, porque no existe un panorama claro, porque existen muchas dudas, porque el señor demandante no ha podido establecer los requisitos necesarios para la existencia de una relación laboral, es que se lo solicita el despacho que se declare en contra de las pretensiones de la parte demandante. Eso es todo, señor juez. Muchas gracias. Auto. Se declara clausurado el debate probatorio y, en consecuencia, se procederá a dictar el fallo que en derecho corresponda. Para tal fin se decreta un receso hasta las 3 de la tarde. Se notifica anterior decisión por estrados.